No, yo creo que Unión Progreso y Democracia es un partido político y Ciudadanos es otro. Pero vamos, que no hay una ideología similar, pues incluso no podía haber grupos. A ver, esto es un poco como la pregunta que me acaba de hacer Carlos desde otra perspectiva. A ver, mira, si nosotros creyéramos que el espacio político que nosotros defendemos como un partido nacional que se presenta en las elecciones de todas las circunscripciones electorales de España, que no hemos nacido como un partido antinacionalista como nació Ciudadanos por una situación verdaderamente justificable en la situación de su comunidad autónoma y luego ha tomado la decisión de ampliarse a toda España, si nosotros creyéramos que ese espacio político de transversalidad que nosotros defendemos, que no es la misma posición que defiende Ciudadanos, con las reformas que hemos propuesto, que no sé si las propone o no, pero que yo no las conozco, si creyéramos que ese espacio estaba ocupado por Ciudadanos, yo me hubiera afiliado a Ciudadanos. O sea, no hubiéramos puesto en marcha un partido político distinto, en fin, que nace de una manera completamente diferente, que desde el primer momento apuesta por la transversalidad. Si usted recuerda, habíamos dejado la historia de Ciudadanos cuando había sido un partido que se crea en Cataluña, consigue 3 diputados en el Parlamento catalán, la gente se emociona, un nuevo partido político en una España donde parece que no aparecen nuevos partidos, y dicen, vamos a dar el salto a partido de ámbito nacional. Y a la vez que ellos lo deciden, lo decide UPyD. Y se pegan un castañazo monumental en las generales, 0 escaños, mientras UPyD logra 1 escaño y doña Rosa Díez entra en el Congreso de los Diputados. Después de las europeas, lo vuelven a intentar con aquello de Libertas y pasa lo mismo. 0, mientras UPyD consigue 1. Y de los 3 diputados que tenían, 2 de ellos se van a la órbita de UPyD. Uno de ellos acaba de hecho siendo presidente de UPyD en Cataluña, con lo cual se queda solo ahí el señor Albert Rivera. El señor Boadella y la gente que había sido fundadores de Ciudadanos aparecen en el Congreso de UPyD, con lo cual parece que a Ciudadanos se le empieza a dar como partido esto ya se ha acabado. Pero, curiosamente, llegan las siguientes elecciones catalanas, estamos hablando en el año 2009, elecciones en las que pierde el tripartido y cae el señor Montilla y entra el señor Artur Mas, pero el señor Albert Rivera otra vez saca 3 diputados. Porque en ese tiempo, después del desastre de las europeas, han dicho, miren, vamos a diferenciarnos, somos un partido catalán. UPyD, que juegue a la Liga Nacional, nosotros vamos a afianzarnos en lo que somos. El partido que defiende el bilingüismo, la igualdad de los 2 idiomas, que está en contra de la inmersión lingüística, sus banderas, por así decirlo, y sobre todo que está recogiendo una gente que está, digamos, descontenta que antes votaba al PSD. No al PP. El PSC que tenía mucho voto en Cataluña y hay gente que es el tripartido y verá a Maragall gobernando con Esquerra y con Carlos Rovira y eso de repente empieza a hacer subir al señor Rivera. Hemos venido para quedarnos muchísimos años, como ya dije en 2006. Primero los ciudadanos nos han dado fuerza, nos han dado más votos y nos han dicho que quieren tener una voz libre, sin hipotecas, no nacionalista en el Parlamento catalán. Eso es un mensaje que cogemos, que lo aceptamos, que somos responsables y lo vamos a cumplir. No vamos a defraudar, no vamos a vender en nuestros electores. Como portavoz de todos estos. Un Albert Rivera, lo puse al final de la última pieza, que cuando le preguntan cómo se identifica, dice que es un partido de centro-izquierda liberal progresista. Es lo que dice en su momento que es. Y pone como número 2 a un señor que se llama don Jordi Cañas, que en Madrid casi no es conocido, pero que en el caso del Parlamento de Cataluña sí empieza a ser muy conocido porque es como muy bronco en defensa. Entonces, claro, hacen como una especie de tándem. El señor... Desde luego somos un partido de izquierdas no nacionalista, que está en su perfecto derecho de señalar aquello que entienda... No, lo dirás tú. Nosotros así no nos calificamos. Vosotros sí que os calificáis como un partido nacionalista catalán. Nosotros no nos calificamos como un partido nacionalista español, pero sí como un partido de izquierda. El señor Albert Rivera va con aureola, el señor Jordi Cañas va como el agresivo, ¿no? Ese es muy habitual en política. Lo que hacen, a fin de cuentas, es el Felipe González y el señor Alfonso Guerra, ¿no? De yo... Andar y cascos. Yo el estadista, ¿no? Implicaciones políticas, pero es otra cosa. Se parece, pero no es igual. Nos habíamos quedado en una cuestión que planteabas de la pantalla anterior, que eso era la pantalla anterior, nombrar a Carles Puigdemont. Sí, aquí estamos continuamente... ¿Te puedo decir lo que me acaban de decir desde el público? Com? ¿Te puedo decir lo que acaban de decir desde el público? Li han dit alguna cosa des del públic? Sí. Però ho dius en voz alta.
Gràcies. No, doncs li demano, si us plau... No, l'ha insultat el senyor Cañas, li demano, si us plau, que s'estalviï els insults a qualsevol persona. Ciudadanos. Hay una cosa que me hace... Hay un programa en Cataluña que se llama Polonia, que aunque no siempre lo considero inocente, porque también tiene su línea editorial, especialmente cuando está el soberanismo de por medio, siempre al final los que son de Madrid quedan un poco diferentes los políticos de Madrid a los políticos de allí. Están sacando a los dirigentes del PSC en aquel momento diciendo qué podemos hacer. Entonces, están representando... Estos de aquí son los del sector, digámoslo así, soberanista del PSC. De hecho, esta señora acabará en listas independentistas. En su momento aún estaba en el PSC, pero luego se iría. Y en cambio, el que está de secretario general era un poco más siguiendo la dirección de Ferrat, del PSOE, de ser más. Entonces están diciendo, oye, lo que tenemos que hacer es ir por el camino contrario al que vayan los de Convergencia. En Madrid me está diciendo que no podemos hacer seguidismo a Mas y a Junqueras. Dice, si ellos se tiran por la ventana, nosotros también lo haremos. Y fíjate cómo se quedan los dos que son del sector independentista casi. Si ellos salen por la ventana, nosotros iremos por la puerta, como hacemos siempre. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. ¿Qué haces? Es Jordi Cañas, el de Ciudadanos. No sé dónde ibas, pero aquí estamos nosotros. Que os he dicho que este era nuestro espacio. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! Era un gag muy contra el PSC, pero era interesante porque se estaban dando cuenta en TV3, aunque Madrid nos estaba comentando, de lo que le está pasando al pobre PSC, que nada se entiende de la crisis del procés, se entiende que casi estuvo a punto de reventarse el PSC, que había sido uno de los partidos fuertes de Cataluña, por este problema entre las dos almas de los socialistas catalanes. Pero, sí, pero... lo de quién se está quedando en nuestro espacio. Pero siempre súper acertados en Polonia con estas cosas y además, claro, lo reconocen de una forma muy, muy clara. Y es que es meter a Ciudadanos ahí como diciendo, mira, esto está siendo así y esto es lo que va a pasar. Y al final acaban, como dices, como ves, tirándose por la ventana. Es cierto, pero es que creo que se podía ver venir. Comentaba aquí el compañero también que esto había sido gracias al auge del independentismo. Yo creo que si fuera solo por eso, estaríamos hablando de una subida del PP. Y no, hacía falta un partido que no fuera de derechas, al menos a priori. No, es que mire cómo se definía él en ese momento. Lo sé, sí. ¿Y por qué no se define ya si es un partido ciudadano de izquierda o de derecha? Bueno, ya estamos definidos. En nuestros estatutos ya marca que somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centro-izquierda. Y eso está definido ya, y lo decimos y lo digo aquí, porque el partido se ubica estratégicamente en ese espacio, ya que nuestra ideología es justa. Era un momento en el que tener la bandera de España no te marcaba... Aquí no había... Creo que no dudaba tampoco la gente tanto de este tema, ni la gente decía, no, estos son de derechas. Luego, ya con la irrupción de Vox y estos pactos y la obsesión de Rivera con el sanchismo, pues ya hubo más dudas. Sanchismo literalmente, que antes hablábamos de la palabra franquismo, en fin, bueno, ya sabes. Pero aquí tenían, te has dado cuenta en el gag de Polonia, las banderas españolas puestas en un cuadro, etcétera, etcétera. Y no los están pintando como estos son los de derechas ni este rollo. No va por ahí la cosa, ¿eh? No va por ahí. Luego ya sabemos cómo evoluciona todo, pero bueno. Claro, pero para que veas, en ese momento él se ha centrado en somos un partido catalán y va subiendo, ¿eh? Hasta el punto de que en las elecciones catalanas yo creo que es 2012, si no me equivoco, saca... de 3 a 9 escaños. Pasa a tener 9 escaños ya Ciudadanos en ese momento. Estamos hablando en el 2012. Si no es produeix això i el senyor Mas vol seguir presentant-se, vol tenir suport d'Esquerra Republicana per seguir fent retallades, per seguir tapant la mala gestió, jo ho vam avançar, crec que amb aquests resultats és evident que ho farem, i és que nosaltres, si el senyor Mas no marxa pel seu propi peu i dimiteix i no deixa pas un altre president, demanarem i buscarem suports per presentar una moció de censura. Para que entendamos un poco lo que estamos. Gobierna ya el Partido Popular del señor Rajoy. Y está ya el PP catalán con la señora Alicia Sánchez Camacho. Y hay una diferencia, que el señor Rivera en Cataluña hay una gran parte que lo ve como el mal, porque es el que hay mucha gente que considera que atacar la inmersión lingüística es atacar el catalanismo, es ser anticatalán y le ponen ese ámbito de anticatalán. Pero aquí en Madrid todo el mundo es como el
el que, por ejemplo, va muchísimo en Espejo Público, en La Sexta, ya habrá un momento en el que doña Pilar Rahola hace un comentario muy machista, que me sorprende en alguien que en otros momentos ha considerado que es feminista, que dice un día en RACU, ¿qué pasa? Que doña Susana Griso està enamorada d'Albert Rivera porque le tiene todos los días. Esteu mirant la tele, deixeu-m'ho dir. La Susana Griso deu estar enamorada de l'Albert Rivera perquè el té cada dia. Cada dia. La manera, o sigui, em sap greu que la Susana... ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Bueno, lo estamos viendo. Según estas encuestas, la del Mundo y La Razón, si el referéndum se celebrara hoy, saldría no a la independencia. ¿Está usted de acuerdo con estos resultados? Pues mire, la verdad es que me preocupan un poco las encuestas y me preocupa más el planteamiento de fractura y de ruptura y de partir en dos la sociedad catalana. Ciutadans creo que está ya en el Parlamento, ha podido acceder finalmente tras muchos problemas. Buenos días, Albert. ¿Qué tal, señor Griso? Bueno, ¿qué ha pasado? Han tenido que refugiarse ustedes en la comisaría de la Guardia Urbana, ¿no? Bueno, sí, ha sido un poco surrealista, la verdad, porque intentamos entrar esta mañana sobre las 9:15, 9:30. Sí. Había un cordón policial, pero se desbordó con la carga de los propios, digamos, antisistema, porque eran muy pocos los que estaban, pero cargando contra los que queríamos entrar. Y los Mossos d'Esquadra nos recomendaron que, bueno, que esperásemos a que no era seguro. ¿Sin aviones y sin ave? Sí, sin el ave y sin aviones estamos perdidos. Bueno, el caso es que es la primera entrevista que le hacemos al señor Rivera después de ese éxito electoral que le ha llevado a triplicar sus escaños en el Parlamento catalán. Tiene incluso grupo propio. Y la pregunta es, ¿el éxito qué clave tiene? Es decir, usted dice que básicamente se ha comido votos de votantes socialistas, ¿no? Ese ha sido su caladero, pero del PP imagino que también. Es líder de Ciudadanos, muy buenos días, señor Rivera. Usted dice que esta sentencia, este fallo europeo, deja en evidencia al Partido Popular y al PSOE. Sí, los deja en evidencia porque el sistema hipotecario, sobre todo de ejecución hipotecaria... Esteu mirant la tele, deixeu-m'ho dir. La Susana Griso deu estar enamorada de l'Albert Rivera perquè el té cada dia. Cada dia. La manera, o sigui, em sap greu que la Susana... Es verdad, iba mucho a Espejo Público, pero qué curioso que usara ese término para... luego la pusieron a parir porque en Espejo Público hay mucho tertuliano catalán, pero de los que no estaban, me acuerdo, Maruenda del PP, Toni Bolaño del PSC, Albert Rivera, pues todos tienen en común que opinan lo mismo sobre Pilar Rahola y lo que representa. Suyo, hay que estudiar esa agenda, porque es tremendo. Ya le digo que ha costado 5 meses de trabajo del libro y ha costado mucho, pero estoy muy contento de haberlo plasmado. Por cierto, aprovecho para decir que usted viene aquí a menudo, como cualquier líder político, pero va también a otras cadenas. Sí. Lo digo porque Pilar Rahola da a entender que yo le traigo especialmente y no es el caso. La verdad es que no quería hacer ese comentario, pero ya que lo saca usted, es evidente que sabe que la política comunicativa de nuestro grupo y de nuestro partido es ir a todos sitios donde nos llaman. Y yo solo puedo estar agradecido a los sitios que nos llaman, nos llamáis, y a los que no nos llaman, pues ellos sabrán por qué no nos llaman, pero desde luego... ¿Por qué dice que no quería hacer ese comentario? No, porque me parece que estuvo fuera de lugar y a una periodista como usted y a una casa como esta me parece un comentario fuera de lugar que no... Una cosa. Sí, claro. Bueno, uy, hemos dicho Pilar Rahola. Una persona que miente en su currículum o que simplemente como miembro del Consejo Nacional de la Transición se permite el lujo de citar sentencias de La Haya inexistentes, falsas, que le preguntó al señor Rivera por esa sentencia y en un humilde periódico que tenemos digital en Cataluña nos dedicamos a investigar y vimos que no existía. No existía. Dijo, pues me he equivocado y no ha dimitido todavía. Es la persona más sectaria que he conocido en mucho tiempo, Pilar Rahola. Es que hay que decirlo, yo dejé un programa de radio harto de aguantar las impertinencias, la arrogancia de alguien que con escasa formación parece que sea lo que... ¿Cómo decimos? Sin savis, ¿no? Es decir... También es cierto que Albert Rivera era como tertuliano muy atractivo, pero evidentemente no habló físicamente, sino a la hora de debatir, a la hora de hablar. Creo que en su día Pablo Iglesias le definió como el contrincante más difícil contra el que se había enfrentado. Lo dijo. Entonces, creo que era un tipo que aportaba mucho a nivel de debates y era un tipo de política nueva. O al menos así se percibía, ¿eh? Lo curioso es que en ese momento... Albert Rivera tuvo mucha presencia en medios. Me acuerdo que hasta le tuvo un programa raro que hacía Mediaset, que era algo así como el Comecocos, y le tenían que era como sociedad de debates, y le tenían el jurado con la señora Mercedes Milá y el señor Rivera. ¿Sabes que yo entrevisté a don Albert Rivera en esa etapa? Porque venía a Madrid a mendigar entrevistas, porque y claro, que un medio pequeño como Periodista Digital entrevistará y venía, sí, una entrevista a ti, a Intereconomía y a todos los que querían entrevistar y iba. Luego vi el cambio de él y su oficina de prensa cuando las cosas cambiaron, ¿no? Y claro, me da rabia porque
me hubiera gustado avanzar un poco más porque el gran cambio, curiosamente, va a llegar casualmente conforme crezca otro partido. Porque estamos hablando, que estamos diciendo que es un partido que había decidido ser catalán. No se presenta a las elecciones generales. En el 2011 generales no se presenta a Ciudadanos. De hecho es Ciutadans, no es Ciudadanos. El Partido de la Ciudadanía. Y de repente llega el 2014, que es cuando han irrumpido las elecciones europeas, perdón, sí, las elecciones europeas, donde va a irrumpir un nuevo partido político y ya eso está adquiriendo mucha fuerza. Ahí parece que empieza algo nuevo muy fuerte. Y ya esas europeas, Ciudadanos sí se presenta. Y dice, oye, con Javier Nart, ¿verdad? Con Javier Nart, efectivamente. Buena memoria. Y en esta ocasión sí se cuela y consigue efectivamente creo que son 2 eurodiputados que consiguen en el Parlamento Europeo. Curiosamente, en esas elecciones europeas le va mucho mejor. Venga, vamos a terminar la parte que tiene que ver, ponemos con UPyD y lo dejamos aquí. En esas elecciones europeas le va mucho mejor a UPyD que a Ciudadanos. También ha subido UPyD, que pasa de 1 a 4 diputados con Francisco Sosa Wagner a la cabeza. La formación Magenta pasa a ser la 5ª fuerza española en Bruselas, con más de 1 millón de votos. La mitad de esa cifra es lo que ha logrado la lista de Ciudadanos encabezada por Javier Nart, que ha logrado 2 escaños. Es la 8ª fuerza en España y la 6ª en Cataluña. Para que se haga una idea, quiero recordar que, los datos son pues como del doble de los votos, ¿no? A ver, un segundo, que lo voy a mirar. ¿Quién presenta UPyD? ¿Quién va con UPyD? No se acuerda usted, era el eurodiputado del Pepino. Se llama el señor Sosa Wagner. Y le llaman el eurodiputado del Pepino porque defendió el pepino español, el pepino en mano. Sí. Se pone usted en YouTube su imagen. Sí, me acuerdo. Pues fíjese, hablamos en votos. PP 16 escaños, PSOE 14, Izquierda Unida 6, Podemos 5 con 1.200.000 votos. Eso Podemos, que irrumpe con 5 eurodiputados. UPyD, ojo, 1.018.000 votos, 5 eurodiputados. Y Ciudadanos, 400.000 votos, 2 eurodiputados. Un buen resultado, porque recordemos que venía a no sacar nada fuera de Cataluña, a tener 2 eurodiputados, pero medio millón de votos frente al 1 millón de votos que ha sacado UPyD con sus 5 eurodiputados. Digo, para que entienda usted un poco la diferencia que hay a nivel de uno y otro. Hay que decir que Albert Rivera había ofrecido a la señora Rosa Díez, oye, pues nos integramos, somos vuestro referente en Cataluña, y UPyD dijo, aquí ya nos va muy bien a nosotros solos como partido nacional, ustedes son un partido catalán, así que no les necesitamos a ustedes. Y lo que son las cosas, que teniendo medio millón de votos más UPyD, parece que gente, no voy a hablar de poderes fácticos, hablemos de gente de la calle, por lo que sea, que dice, es la nueva política. Podemos es nueva política, el PSOE está viejo, al otro lado, nueva política, y de un UPyD dice, esto no vale. El otro igual sí. Y de repente, socialmente, a nivel de encuestas, imagen y tal, la gente dice, Ciudadanos, esto me gusta, ¿se puede? Y dice, oye, que hay otro partido que tiene más votos que ellos. Y de repente la gente mira, ve a Rosa Díez, a Sosa Wagner, y dice, viejos. Esto es todo una especulación mía, ¿eh? No tengo cómo probar nada de lo que estoy diciendo. Y también los ve como condicionados en el caso de Rosa Díez, que venía de donde venía. Del PSOE, en su caso, claro. Entonces es como decir, bueno, este es otro PSOE, y estoy con lo de viejos también, ¿eh? En cambio, tanto Podemos con Pablo Iglesias como Albert Rivera con Ciudadanos eran como más independientes, más auténticos. UPyD ya lo habían visto. Para que vean que son las cosas, ese verano de 2014, en 2015 hay municipales autonómicas. Sosa Wagner sorprende a todos publicando una tribuna, creo que es en El Mundo, diciendo, creo que tendríamos que integrarnos con UPyD. Esa declaración indigna a toda la cúpula de UPyD, dicen que traidor. Con Ciudadanos, te refieres. Tendríamos que integrarnos con Ciudadanos. Has dicho tendríamos que... Sosa Wagner escribe una tribuna en El Mundo diciendo, creo que tenemos que integrarnos en Ciudadanos. Sale toda la cúpula de UPyD a decir, eres un traidor, te has vendido, tal, y le ponen a parir todo eso. Escribe, UPyD debería
Bueno, claro, veo que dijo más. Dijo, debería liberarse de las prácticas autoritarias que tenían en su seno. Vale, no me acordaba que había dicho también una crítica. Y entonces, ahí. Es muy importante que los partidos políticos, aunque seamos pequeños, UPyD, Ciudadanos, nos unamos para ofrecer una alternativa creíble. En una carta al diario El Mundo, el eurodiputado afirma que es el momento de demostrar que lemas como lo que nos une o la unión hace la fuerza no son solo palabras huecas. Y después de alabar el trabajo que ha hecho Rosa Díez como líder de UPyD, le lanza este durísimo mensaje. UPyD debería librarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno. Se impone, pues, actuar libres de ridículos y obstinados sectarismos. Porque una y mil veces Rosa Díez se ha opuesto a unirse con Ciudadanos. No hay negociaciones. Somos un partido autónomo. Aunque miembros muy destacados de su partido se lo han pedido. No debemos rehuir por personalismos o por cualquier otro tipo de cosas el unirnos con grupos, con partidos que compartan nuestras mismas ideas. Desde UPyD recuerdan que en ese congreso de noviembre un 99% de afiliados rechazó un pacto con Ciudadanos. Muy importante que los partidos políticos, aunque seamos pequeños, UPyD, Ciudadanos, nos unamos para ofrecer una alternativa creíble. Todo el mundo que se me acerca me insiste. Palabras que han causado malestar y estupor en el seno del partido. Las formas son muy importantes y esta manera de expresar esa opinión me parece que es inaceptable. Me parece injusto, profundamente falso. La diputada de UPyD, Irene Lozano, carga contra su compañero Sosa Wagner a través de esta carta. El título, querido Paco, el contenido no tan cariñoso, le dedica frases como esta. No te conoce ni el 12% de los españoles. Tu campaña es la peor valorada o no va a resultar difícil que alguien te iguale en mezquindad. Es la reacción que llega tras el polémico artículo de... Eso estoy. ¿Qué siente usted cuando ve que ahora mantiene los planteamientos que mantiene ahora doña Irene Lozano? Dijo aquello de que su mezquindad era insuperable y decía que como habiendo presidido el Congreso no había dicho nada, lo cual tengo mucho interés en saber qué reflexión le produce a usted esa... Únicamente sobre eso digo que en esos momentos no conocí la mejor cara de Irene Lozano. Te juro que no me acordaba de esta entrevista. Ni me acordaba que había entrevistado a Sosa Wagner, ¿eh? Lo tenía ahí puesto, pero... porque no le conocía el 12% de los españoles. Puede que se debiera a eso. Se conocía, pero que no me acordaba que yo le había entrevistado. Veo que fue en Radio 4G, pero no lo recordaba. Cincuentena de fieles de Rosa Díez se turnaron, se sucedieron insultando a Sosa Wagner. Y de ahí concretaron que qué mal y Sosa Wagner, qué daño ha hecho al partido. No, el partido se está haciendo daño a sí mismo. O sea, Rosa Díez ha sacado su peor cara y tiene una cara sórdida, siniestra, que es la de la banda que le rodea, que halaga sus peores instintos, el despotismo. Una simple sugerencia no acorde con el criterio de la dirección desencadena los episodios que he tenido que vivir durante estos 2 meses. He pensado que lo mejor es recuperar mi actividad académica y mi libertad. Tales prácticas son incompatibles con el ejercicio de la representación política que ostento, de acuerdo con los textos legales y con los tratados europeos. Por eso, renuncio a mi acta de diputado y a mi condición de afiliado de UPyD, por los insultos que yo he recibido y las descalificaciones que he recibido a lo largo de estos dos últimos meses por dirigentes del partido. Usted sabe perfectamente que Rosa Díez me ha cesado como jefe de la delegación de UPyD en el Parlamento Europeo. Pues esto ha sido una noticia de estos días. Aclaro que se trata de un cargo no retribuido y lo que simplemente quiero señalar es que Rosa Díez carece de competencia para tomar una decisión de esta naturaleza porque ni Rosa Díez ni el Consejo de Dirección de UPyD me nombraron a mí para ostentar ese cargo. Es un cargo que deriva de haber ganado yo las elecciones primarias convocadas al efecto. De manera que mi posición de cabeza de lista en el Parlamento Europeo es expresión de la voluntad de los afiliados, una voluntad manifestada en las urnas internas, una voluntad que ahora Rosa Díez y el Consejo de Dirección menosprecian. Por tanto, es una decisión completamente ilegal, que yo podría recurrir. Yo además soy jurista, estoy rodeado de abogados por todas partes, he sido 30 años catedrático de una facultad de Derecho y ahora vuelvo a ella, y de manera no tendría ningún problema en suscitar un litigio jurídico en torno a esto. Pero yo renuncio a todo ello y, mire usted, hasta ahora he sido un hombre libre, que he procurado defender también como hombre libre las ideas fundacionales y las ideas programáticas de UPyD. Cuando esta situación ya no es posible, porque fíjese usted que
una simple sugerencia que no está de acuerdo con el criterio de la dirección, me estoy refiriendo, como puede imaginar, a la posible alianza con Ciudadanos, desencadena los episodios que he tenido que vivir, lo mejor es recuperar mi actividad académica. Por eso he renunciado a mi acta de diputado y a mi condición de afiliado de UPyD. ¿Sale usted tan escaldado en la política que, por ejemplo, si le ofreciera Ciudadanos estar con ellos, no daría una oportunidad, una segunda oportunidad a la política? Mire, que el pueblo español esté tranquilo. No me voy a dedicar nunca más a la política. Todo acabó con que el señor Sosa Wagner dimitió, renunció de su acta de eurodiputado y se retiró de la política. Pero es curioso que a Rosa Díez les sentara tan mal el plantear una unión con Ciudadanos. No quería compartir el corral. No, lo que no quería era ceder su franja de poder realmente. Y fíjese, pasa una cosa con todo esto. Yo creo que desde UPyD son conscientes de que ellos no son lo mismo que Ciudadanos. A pesar de que puedan tener una ideología similar, que el nacimiento ya de los partidos es distinto y que lo que transmite no era ajeno a ellos, que ellos eran como la vieja y esta gente que viene de aquí y estos que son los nuevos. La nueva política, las alternativas reales. Porque estábamos hartos de ver, bueno, partidos que pueden aparecer por ahí, pero que se van a quedar en esos pequeños escaños. Podemos y Ciudadanos aspiraban a algo más, a acabar con el bipartidismo. UPyD no. UPyD no daba esa sensación. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que si a este rollo que ya hay ese pequeño tufillo que ya se va oliendo en el ambiente de oye, Ciudadanos o que he tenido menos, la inercia va a ser que te supere. Si a eso le sumamos que de pronto se transmite al exterior una guerra interna, que ya sabes estas cosas cómo funcionan, amigo, se lo estás poniendo en bandeja a Ciudadanos. Más vale que recules. Eso se hacía en aquella época, unos y otros. Transparencia Internacional. Esta es Irene Lozano, por tanto UPyD. Cuando hace su ranking de 0 a 10, a Ciudadanos le da un 3. Los salarios que cobran, la información de campaña, de gastos electorales de campaña. Ciudadanos es un partido catalán que quiere dar el salto otra vez, porque ya lo intentaron en el 2008, a la política nacional. Pero hoy es un partido catalán cuyo único proyecto para España que yo conozco es querer destruir a UPyD. ¿A UPyD? La gente nos entenderá. 4 veces, 1, 2, 3, 4, en 7 años proponiendo acuerdo. Es que tengo ya los nudillos gastados de llamar a la puerta UPyD. Yo creo que ya... Ella no ha querido, y cuando digo ella me refiero a ella y a la cúpula directiva, porque sí que es verdad que en las bases del partido hay muchísimos militantes y muchísimos cargos públicos de UPyD que han manifestado claramente su intención y su apuesta por una alianza con Ciudadanos, y ellos no han querido. Me parece un partido nuevo, pero con una forma de hacer política muy vieja. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Con Inés Arrimadas por lo que ha dicho de UPyD? Sí, puedo estar de acuerdo con Inés Arrimadas. Sí, no me parece mal, tienes que pedir perdón, ¿eh? Y es que la realidad es que lo que se percibe es que UPyD está tranquila, conforme y contenta en esa posición de partido de 5 escaños, en lo que era Izquierda Unida también. Izquierda Unida podía representar lo mismo, ese partido que se conformaba con que no ser una alternativa política, sino estar ahí para... El objetivo de UPyD era ser una bisagra que no fuera independentista. Es decir, que quien decida que gobierne PP y PSOE no sea el PNV, Convergencia, Esquerra, sino un partido de ámbito nacional. Ese era el objetivo que UPyD tenía. Vale. Y se estaba acercando a ello, porque empezó con uno, y eso entonces yo iba a tener un grupo parlamentario, no sé si fue de 12, pero yo iba a tener en el Congreso un grupo parlamentario así pequeñito, pero digno, aparte de los 5 de Europa. Por cierto, de los 5 en Europa, 2 más expulsados, porque también pidieron públicamente el pacto con UPyD. Uno se llamaba el señor Maura, y otro se llamaba Enrique Calvet, de que tengo la peor opinión personal posible, pero que es un tío muy inteligente. Sube un escalón más. Hoy el partido de Rosa Díez ha anunciado la expulsión de 2 de sus 4 eurodiputados, según un comunicado en el que dicen textualmente que es por su abierta rebeldía. Eso es textual. Era porque pedían pactar con... Pero quiero que entienda un poco el final de esta historia, de este capítulo. En el 2015 hay municipales. UPyD ya tenía presencia en algunas autonomías, entre ellas en Madrid. Había diputados de UPyD en la Asamblea de Madrid, don Luis de Velasco lo encabezaba, en el Ayuntamiento de Madrid, y ahora, los habían sacado en el 2011, y ahora aspiraban a repetirlos. Estaban preparando sus candidatos. El candidato, por ejemplo, de Valencia
era el señor Toni Cantó, era el que habían fichado para que fuera su candidato por Valencia. El de Asturias se llama Prendes, señor Prendes, el de Asturias. Bueno, están preparándose. Pero sabe que usted en España, las andaluzas se celebran por separado. Entonces, ese año 2015, antes de que sean las conjuntas de las 13 autonomías, se hacen por separado las de Andalucía. Y Andalucía, UPyD saca 0. Y en cambio, Ciudadanos irrumpe en el Parlamento andaluz con una muy buena representación. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Por discrepancia sobre la estrategia política que sigue el partido y como consecuencia de los resultados electorales. Gracias a vosotros. ¿Por qué se va? ¿Y de dónde se va? Me voy de la dirección de UPyD porque creo que las decisiones que se están tomando no son adecuadas y no las comparto. Creo que después de un fracaso electoral evidente como el que hemos sufrido en Andalucía, lo que corresponde es analizar los resultados, extraer las consecuencias y asumir responsabilidades. Entonces yo lo que dije ayer en la reunión es que debíamos irnos todos, que somos la dirección que ha llevado a este fracaso. En vista de que no les convencí de que debíamos irnos todos, pues bueno, de lo que nadie pudo convencerme a mí es de que yo no debía irme. Creo que uno debe asumir su responsabilidad y la parte que me toca como miembro de la dirección, pues es mi manera de asumirla. 5 dimitimos ayer, ¿eh? 5, vale. Sí. No creo que acaben no sé lo que van a hacer los demás. También tengo que decir que estábamos en minoría los que decíamos que había que asumir responsabilidades y marcharnos, ¿no? Por lo tanto, también es coherente si estás en minoría y además ya llevas estándolo algún tiempo. Quiero decir que algo que sí que creo que hemos demostrado es nuestra lealtad, porque discusiones internas que hemos tenido en los últimos meses no han trascendido, ¿no? Pero claro, llega un momento en que uno no puede hacerse responsable de determinadas decisiones que se están tomando. Necesita una renovación en la dirección para que cojamos un nuevo rumbo. No tiene ninguna explicación que en un momento en que se abre el hueco político para los partidos nuevos, nosotros no estemos ahí. Es que no tiene ninguna explicación. Lo que propone la minoría es muy importante y desde luego siempre lo voy a respetar, pero no lo voy a respetar más que lo que decide la mayoría. Entonces hay dos posiciones, se han sometido a votación ayer mismo nuevamente y hay que respetar, desde luego yo lo voy a decir, el resultado. No pensar que la gente lo que se estaba pidiendo es que sacrificarais un poco de vuestra idiosincrasia para ir a un proyecto mucho más abierto y que tuviera mucho más respaldo ciudadano. ¿No crees que esto es lo que ha castigado el electorado en Andalucía? Yo creo que desde luego ese ha sido uno de los factores, sin ningún género de dudas. También creo que no había por qué renunciar a nada de nuestra idiosincrasia. Lo que había era que buscar los puntos en común y seguir manteniendo por nuestra cuenta los puntos que no compartamos. Pero creo que en este momento también es verdad que las cosas se han viciado mucho dentro de nuestro propio partido y en general en el escenario político en España. Creo que la cuestión en este momento es que hay varios debates que se superponen. Pues sí, eso es así. Ahora salen críticos como hongos, es normal en esta institución, el ser humano no da para... Pero todo, ahora es crítico... No hay nada como regar con un fracaso electoral para que crezcan los hongos, ¿no? Dice, ¿y qué hay de lo mío? Bueno, pues ahora debe ser aquí. pero... El que abandona un barco cuando las cosas van mal dadas no es un responsable, es un irresponsable. Ese día, ese diputado que acabamos de ver ha dicho, UPyD está muerta. Y lo suelta así, como yo creo que ya UPyD está muerto. Que sería que simplemente en Andalucía hemos sacado 0, pero que tampoco... Y entonces va a ocurrir algo bastante extraño y que tiene pocos referentes en la historia política un mes antes de unas elecciones autonómicas, que es lo que podemos llamar, no sé, una especie de efecto dominó extraño. Primero, Toni Cantó da una rueda de prensa y dice que lo ha pensado mejor y que ya no le convence el proyecto político. A un mes de las elecciones en las que él es el candidato de UPyD a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Yo creo que la dirección debe asumir responsabilidades por el resultado de las andaluzas, que es muy malo. Sí, es un día muy importante. No voy a decir nada hasta que termine el discurso de hoy, pero básicamente lo que voy a pedir es que la dirección en bloque dimita, porque tiene que asumir la responsabilidad de lo que le pasa al partido, y también voy a pedir que los afiliados hablen. Evidentemente no estamos desintegrados, ¿no? Ha habido muchos por ahí que han querido darnos por muertos, pero si nos juntamos es porque estamos muy vivos y hoy decidiremos cómo vamos a seguir trabajando. Espera que diga Toni Cantó. Todos los cambios sin ningún límite, salvo ese,
que no dejemos nunca de ser UPyD y que la autonomía política de nuestro partido se mantenga. Hemos perdido los que considerábamos que era necesario hacer un cambio en profundidad en el partido y hoy me voy un poquito triste y espero que consideréis normal que no hable mucho más porque me preocupa la situación del partido. Comunicar en primer lugar que no me presentaré a las elecciones a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Seguiré en este partido peleando porque el partido pueda coger el rumbo que yo creo que es necesario y el rumbo que nos están pidiendo todos los españoles. ¿Te ha comentado Rosa Díez cuando le has comunicado tu decisión? ¿Cómo lo ha encajado? ¿Qué te ha dicho? No se le he comunicado personalmente. ¿Ah, no? Yo creo que estaba implícita en el discurso que hice el otro día en el Consejo Político. Las pérdidas humanas son importantes, pero todos estamos en este partido por el proyecto y por lo que representa y vamos a seguir defendiendo esas ideas y yo lamento que Toni no siga en la primera línea. Hostia, pero se acaba en Ciudadanos, ¿sí? Pero no conté el final de la película. Esto es antes. Él dice en ese momento que pero es que la cosa va más y que es que después se van otros 3. Prende, candidato de Asturias, el candidato de Aragón, el candidato de Alavés, también dicen, oye, renunciamos. Y Rosa Díez se entera un mes antes de unas elecciones autonómicas que sus candidatos se van y encima se van haciendo daño. Las puedo resumir en 75 razones, si me permiten. Y esas 75 razones están aquí recogidas en mi carnet de identidad. Entonces, bueno, estoy cansado. Una plataforma y una asociación de carácter nacional, vuelvo a decir, en la que nos podamos agrupar todos los náufragos de UPyD que llevamos mucho tiempo abogando por, digamos, la unión de estos dos proyectos. Ella sabe perfectamente que no estamos tratando de destruir nada, sino precisamente y probablemente de mantener el proyecto más allá de unas siglas, más allá de unos colores. Yo he sido una persona engañada por mis propios compañeros. Nos hemos podido percatar todos de que el señor Prendes, como el señor Aparicio, han jugado dentro de Unión Progreso y Democracia como se suele jugar en el fútbol, a 2 bandas. Hay mucha gente que de forma honesta y leal ha defendido una integración, una fusión con Ciudadanos, pero creo que hay otra gente de forma no tan leal que lo que está intentando es buscarse un acomodo, una salida profesional en una situación complicada. Lo que hablaba el señor Herzog fue a quien Rosa Díez le cede el mando. O sea, ya no será ya candidata al general. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por yo que soy vieja? O porque lo que sea, pues se lo cedo a alguien jovencito. Que quien quiera sumarse a Ciudadanos tiene las puertas abiertas si suscribe nuestro diario y se está de acuerdo con nuestro modelo de país, ¿no? Nosotros queremos sumar y si en mayo es muy justo, pues si hay algún acuerdo puntual como el de Asturias, pues lo veremos, pero en todo caso estoy convencido que de cara al futuro mucha gente que estaba en UPyD, como así lo están diciendo, pues acabaremos de una manera u otra juntas en el mismo proyecto porque somos parecidos o iguales y porque llevamos años muchos defendiendo esa unión que se está produciendo de facto por las bases de ambas formaciones. Voy a proponerles, si cuento con el respaldo mayoritario de los afiliados del partido en Asturias, que busquemos un acuerdo con Ciudadanos para presentar listas conjuntas en Asturias. Cuando yo creo que los órganos del partido lo que tienen que escuchar es a los afiliados. El partido es de los afiliados, de los simpatizantes, de las personas que trabajan día a día en él. ¿Cómo no vas a poder reunir a los afiliados y preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que plantean? Desde luego, a mí me parece inaudito, sencillamente, que alguien pretenda apoyarse en unos afiliados proponiéndoles supuestamente una propuesta que sería en principio legítima, pero que por otro lado sabemos que ella tiene cerrada con Ciudadanos. Y ayer para mí lo grave fue que nos enteramos que Ciudadanos había nombrado ante la Junta Electoral como su representante en Asturias a la secretaria personal de Nacho Prendes. Y esto me parece muy grave y esto es incitación al transfugismo político. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Nacho Prendes es o era hasta ayer mismo el afiliado, el candidato de UPyD en Asturias elegido por los propios afiliados de UPyD. Y mientras tenía esta responsabilidad se ha dedicado a negociar con Ciudadanos el mantenimiento de su puesto en una lista electoral. Y esto, sinceramente, pues no me parece razonable. En UPyD se pueden defender todas las ideas, todo es defendible, luego se vota, pero desde luego lo que no cabe es no cabe el doble juego, no cabe la deslealtad y
Jo estic disfrutant perquè hi ha milions d'espanyols que estan configurant un projecte comú per a Espanya i un canvi sensat, però no per UPyD. Jo no disfruto ni gaudeixo amb el mal aliè, sinó gaudeixo amb el bé comú, ¿no? I per tant no tinc aquesta voluntat. Bueno, yo, más que frases grandilocuentes, que no voy a entrar a rebatir, lo que sigo esperando es una explicación de por qué Ciudadanos, por ejemplo en Asturias, designa ante la Junta Electoral como su representante a una afiliada y candidata de UPyD. O sea, eso no son las bases. Albert Rivera está intentando comprar a nuestros cargos públicos y eso es lo que requiere una explicación. Yo le pregunto qué pasa, que Ciudadanos no tiene estructura territorial en los sitios y la quiere hacer a base de adquisiciones de este tipo. Bueno, pues eso es lo que tiene que explicar. Y le Ha pone sido el a último Sede- candidato, Miquel Herzog, de UPyD, ¿no? En las últimas veces, la última vez que se Esta vez, presentó. esto es el año 2015, que sabe usted que hay generales a finales de año, y al final, como usted sabe, se presentan por separado y Ciudadanos irrumpe con mucha fuerza en el Congreso como cuarta fuerza política y UPyD, cero, que es de lo que vamos a acabar en esta pieza. Como machacó Albert Rivera a Rosa Díez. Tal y como decía, creo que la clave en todo esto está en que Rosa Díez se conforma con ser ese partido bisagra, ser una tercera fuerza política menor, que es lo que habíamos vivido en España siempre, desde el CDS, desde Izquierda Unida, desde el propio UPyD en este caso, una fuerza política sin aspiraciones reales de gobernar en España. En cambio, cuando aparece Ciudadanos, se nota otra ambición, ya no solo en la propia juventud, lo que transmite directamente el propio partido, y hablo de un partido cuando hablo de juventud que tenía Javier Nar en Europa, ¿vale? Pero, entiéndeme, con una idea algo más ambiciosa. Cuando Ciudadanos está diciendo pactemos UPyD, hagamos un partido conjunto porque sumamos votos, vamos a poder ser incluso mucho más grandes, vamos a poder alcanzar cotas más altas. Eso es lo que perciben también los votantes. Que puede ser un partido que realmente plante cara. Con todo el rollo del 15M y todo eso, lo que se percibió es que la gente estaba muy harto del bipartidismo. Y el problema es que UPyD se consideraba parte de ese bipartidismo. En A ese pesar de momento, que parte de la política vieja. podrían ser los que lideraban el anti... Recuerde usted que UPyD era muy jovencito. UPyD había irrumpido en el 2011, 2008 un diputado, 2011 un poquito más. Con lo cual puede ser, oye, nosotros venimos aquí como nuevos. Quizás llegaron demasiado pronto. Porque claro, el 15M, como usted dice, el 15M es 2011. Ellos llegaron en 2008. Llegaron 3 años antes. Pero no era ni PP ni PSOE, ¿no? Podría ser ese bloque de centro. Pero es a partir de ese momento, con los indignados y todo este rollo, que la gente se harta el bipartidismo, ya se cansa y empieza a valorar esas fuerzas nuevas. Y las fuerzas nuevas son Podemos y Ciudadanos. Pero UPyD, y repito, nuevas porque, a pesar de que Ciudadanos es de 2008, pero repito, es que No, UPyD... Ciudadanos es de antes, Ciudadanos es de 2000. El primer Ciudadanos es de 2006. El Ciudadanos bueno, es el desnudo. Eso es. Pero UPyD se considera que es parte todavía de esa política vieja. Por lo tanto, Es verdad es una opción. que Rosa Díez tenía una trayectoria política más larga. Compare los tipos de discursos en aquella noche electoral. Son menos ciudadanos de los que hubiéramos esperado, muchísimos menos. Y sobre todo son muchísimos menos ciudadanos que los que se merece el trabajo de nuestros candidatos y el trabajo de nuestros cargos electos. El que ya han realizado, el que ya han hecho, no el que prometían realizar. Es una lástima por los ciudadanos y una lástima por los candidatos. Lo siento por ellos, fundamentalmente, por todos los candidatos. Yo espero que los ciudadanos hayan elegido bien. Por tanto, respeto enormemente el resultado de las urnas. Hemos hecho lo que había que hacer. Y, sinceramente, aunque no nos hayan respondido los ciudadanos en las urnas, creo que España necesita un partido como el nuestro. Creo que España sigue necesitando un partido como el nuestro, con estos valores, con estos principios y con esta gente extraordinaria. Hoy España empieza una etapa de esperanza e ilusión. Hoy España empieza una nueva era política. Y lo hace porque millones de españoles han decidido que este país va a cambiar. Que ya basta de resignación. Que ya basta de rojos o azules o rojo. Que España ha cambiado, queríamos que cambiara y esta noche ya hay más españoles que quieren cambio. Ya más españoles quieren que hablemos, que dialoguemos, pero sobre todo que pidamos reformas y cambios. Se acabó la resignación, se acabó ver desde el sofá de casa
lo que pasa por delante. Ahora vamos a participar los ciudadanos españoles del cambio político de nuestro país. Y no solo lo vamos a hacer ya en el Parlamento de Cataluña, en los municipios o en los parlamentos autonómicos. Por fin lo vamos a hacer con 40 mujeres y hombres valientes que van a pensar en España. No quiero una España de azules ni rojos. Lo digo porque, aunque no es lo de hoy, esta va a ser una clave de todo, ¿eh? ¿Qué diferencia? Un ciudadano que decía, aquí ni con unos ni con otros. Lo sé, está claro. Por cierto, una única última cosa y a ver si fuera tiempo, pero... Lo estaba pensando y lo estaba viendo y decía, qué pena. Digo, qué pena este tío lo que podía haber sido. Pero efectivamente. Vea usted que en este cuadro de gente no está el señor Jordi Cañas. El señor Cañas no llegó a vivir el traslado a Madrid porque fue imputado por un tema de Hacienda justo cuando UPyD estaba a punto de crecer, perdón, Ciudadanos, y le hicieron dimitir. Me gustaría saber de aquí a un año cuántos de los que están en esta foto seguirán en la política activa en Cataluña. Yo creo que hay uno que seguro que no, que es Artur Mas. Yo escucho con muchísima atención esta retórica del bla, 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 del bla, bla, bla. De que, o de que no. Quiero informarles que hoy he comunicado al presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Albert Rivera, y al conjunto de diputados y mis compañeros que he tomado la decisión de renunciar temporalmente al cargo de portavoz del grupo parlamentario. Es una decisión que tomo, creo que desde la responsabilidad y desde la obligación que ello compete. Creo que es conveniente, creo que es bueno que no interfiera en mi situación actual personal en la portavocía o en la comunicación de las iniciativas parlamentàries i polítiques que des d'este Parlamento lleva a cabo mi partido. O que entres en un procés en què podria acabar imputat i, per tant, havent d'anar a declarar. Bueno, yo cuando se nos notifica en 2011 el estar dentro de una querella contra una tercera sociedad, no contra ninguna, no sobre mi empresa, sino sobre una tercera sociedad, que había una investigación fiscal, nosotros informamos inmediatamente al juzgado diciendo cuál era mi condición, porque yo entré como diputado, usted sabrá, en noviembre de 2010. A partir de ahí se suceden 2 años y medio donde se transcurre un proceso de investigación en el cual por 2 veces el fiscal, tanto en junio de 2012 como en marzo de 2013, solicita e informa de que debo ser apartado del proceso de investigación porque no encuentra información relevante que me mantenga dentro del proceso. La juez en mayo de 2013 así lo estima y en última instancia y a petición de la Abogacía del Estado en diciembre de este año pues la juez se desdice lo que había dicho y decide elevar al TSJ. Es intolerable, inadmisible y muy inmoral que el señor Oriol Pujol no haya dimitido por el caso ITV, que Rajoy y Cospedal no hayan dimitido por el caso Bárcenas, que Durán no haya dimitido por la financiación ilegal de Unió y que Convergencia no haya dimitido entera por el caso Palau. Ya basta de hipocresía, de chanchullos y de doble moral. ¡Cojones! Buenas tardes. Renunciaré el próximo lunes a mi acta de diputado en el Parlamento de Cataluña. Con ello renuncio al aforamiento y a partir de ese momento se me aplicará el mismo procedimiento judicial que cualquier otro ciudadano. Que Jordi Cañas es un diputado que ustedes tenían en Cataluña, dejó su cargo cuando estaba siendo investigado por supuesto fraude a Hacienda, a todos, 400 y pico mil euros de investigación, y ahora es asesor de ustedes en el Parlamento Europeo. Sí, pero no es un caso de corrupción política. Bueno, no pagar Hacienda, no sé cómo lo llamamos. Bueno, si usted cree que cuando uno en el cargo público puede hacer corrupción política, cuando no, yo lo que le digo es si a usted le parece estético fichar a alguien que han quitado del Parlamento para tenerlo de asesor. Yo creo que yo le estaba hablando de corrupción política. Si hablamos de los temas personales de antes de que existiera Ciudadanos, en 2005, Ciudadanos nace en 2006, yo no conozco la vida y milagros de toda la gente antes de que nazca mi partido, como entenderá, y si a alguien le pasa eso, creo que hemos hecho lo que conviene, apartarle de la vida pública, apartarle de un cargo público, apartarle y ponerle de asesor en Bruselas. No, ponerle no, contratarle de asesor porque él contratarle de asesor en Bruselas. Claro, es que a diferencia de otros, Jordi Cañas trabaja y tiene empresa. Dimite efectivamente como diputado, ficharle después de asesor. A mí sí, porque le contrata al señor Girauta como asesor de su trabajo, no porque sea... No le incomoda.
A pesar de que esté siendo investigado por no pagar 400.000 euros. A mí no me incomoda que una persona haga su trabajo de lo que sabe, de lo que ha trabajado antes de estar en política, a pesar de que ha dejado su cargo público. Otros no lo han hecho, es decir, mantienen su cargo público. Por tanto, yo creo que hay que apartar de la vida pública y civil y de los cargos públicos a los casos de corrupción política, y si alguien tiene un asunto personal, como ha hecho el señor Cañas, dejar su cargo, que ha hecho bien, y en este caso tendrá que trabajar, y cuando trabaje el señor Girauta le contrata, no el partido, para que le asesore la comunicación en el Parlamento Europeo. Yo creo que eso es plenamente compatible, lógicamente, con el apartarse de una lista electoral. Que sepas que el señor Cañas nunca rehizo su relación con el señor Rivera. Él luego fue absuelto, pero no volvió a entrar en el equipo del señor Rivera, lo cual me lleva a pensar que no se sintió demasiado apoyado. Es decir, oye, no, pues absuelto, ya puedes volver a donde estabas, nunca volvió a ser el número 2, y de hecho, no muy conocido en Madrid, pero el resto de su etapa fue siempre un crítico ya a Rivera, y mi impresión es que sintió que le dejó tirado. Dices, oye, o sea... Sí, es posible, porque Albert Rivera tenía muy claro hacia dónde quería llegar y hay ciertas manchas con las que no puede contar. Otra cosa es que creo que argumenta muy bien ante Ana Pastor, que ya sabemos... El que parodiaba a Polonia de yo tenía hombreras, ese era Cañas. Sí, lo sé, claro. Y se quedó fuera de esta etapa española, se quedó en esa etapa únicamente de catalana con la que cerramos esta etapa. ¿Cree usted que la estética fue lo que influyó para que ganara Rivera a Rosa Díez? Habrá gente que dirá, no, fue Soros o el IBEX 35, diría alguno, que quisieron que fuera Rivera porque pactó con ellos, no como Rosa Díez. Es lo que hemos dicho antes, es un partido joven y diferente a lo que ya habíamos conocido antes, en un momento en el que la sociedad está muy cansada de la vieja política. Y ocurrió, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias representaban una política nueva, totalmente diferente y con aspiraciones de llegar arriba. Se ve también en la forma de debatir, Estábamos hartos de políticos que debatían que parecían futbolistas, prácticamente, en los debates o diciendo vaguedades. Albert Rivera, enfrente a esta entrevista de Ana Pastor, que ya había olvidado estas insoportables entrevistas llenas de interrupciones, pero lo hace, creo que, muy bien. Es que era un tío que debatía muy bien, de verdad. Lo que pasa es que, en fin, ya sabes que pasaron muchas cosas. Nos queda solo un capítulo y ahí trataremos la parte final. Desastre, 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 desastre. 3 veces desastre.